Las fiestas judías son momentos muy importantes en el tiempo. Muchas veces nos recuerdan cosas importantes que le pasaron a nuestra gente en el pasado. Recordamos cuando salimos de Egipto en Pesaj. Vivimos en cabañas temporales en Sukkot, recordando el viaje de nuestros antepasados por el desierto. Estas fiestas tienen historias claras y muy metidas en cómo las celebramos. Nos conectan con nuestro pasado y forman quienes somos hoy. Pero hay una fiesta que es diferente por algo especial en su historia original. Esta fiesta es Shavuot, un tiempo de mucha alegría y muy importante espiritualmente. Pero ¿de dónde viene? Según la Torá, es como un rompecabezas interesante que vamos a descubrir juntos. Hoy en día, entendemos Shavuot sobre todo como la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Para los judíos de todo el mundo, Shavuot es Zman Matan Toratenu, el tiempo en que se nos dio nuestra Torá. Este es el día en que recordamos el momento en que Israel recibió su regalo más valioso, el plan de Dios para la vida. Pero, si miramos la Torá misma, vemos que, curiosamente, no se dice esto tan directamente. Los textos de la Biblia describen Shavuot más que nada en términos de la agricultura, lo que nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo una fiesta de cosechas y primeros frutos se convirtió en la celebración tan importante de la revelación que es hoy? ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra tradición? Al principio, la Torá explica Shavuot principalmente por su relación con otras fiestas y con el calendario de la agricultura. Marca el final de un ciclo que empieza durante Pesaj con la cosecha de la cebada. El tiempo entre Pesaj y Shavuot es un tiempo de contar, de esperar con muchas ganas. Este viaje de 7 semanas significa crecimiento, desarrollo y cómo maduran los frutos de la tierra. Es un tiempo que une la liberación de la esclavitud con un final diferente que viene después. Esta conexión ya nos da una pista de algo más profundo. Un viaje desde ser libres físicamente hacia un propósito más alto. Un propósito que con el tiempo se uniría claramente a la Torá. Esta falta de una explicación histórica clara en la Torá para su significado más celebrado es por lo que Shavuot se considera a menudo un misterio. A diferencia de Pesaj, donde la historia de la salida de Egipto es lo principal desde el principio, o Sukkot, con su mandato claro de recordar los viajes por el desierto, la conexión de Shavuot con la revelación del Sinaí es algo que vino después, resultado de la sabiduría y la interpretación de los rabinos. Justo esta evolución es una prueba de que la tradición judía es viva y cambia. Muestra cómo nuestros sabios, guiados por un profundo entendimiento de la Torá y las necesidades de la gente, pudieron descubrir y ponerle más significados, asegurando que la fiesta siguiera siendo importante a través de las generaciones. Cuando vemos los textos de la Torá que hablan de Shavuot, encontramos instrucciones claras. Se describe como un tiempo para llevar nuevas ofrendas de grano y los primeros frutos al santuario. Por ejemplo, el libro del Éxodo lo llama Yag HaKatzir, la fiesta de la cosecha. El libro de Números se refiere a él como Yom HaBikurim, el día de los primeros frutos. Estas referencias nos muestran claramente que la fiesta tiene que ver con la agricultura. Hablan de estar agradecidos por lo que da la tierra y por terminar bien la cosecha de granos, sobre todo el trigo. Estas eran, sin duda, fiestas alegres, muy conectadas con la tierra de Israel y sus tiempos. Pero algo que falta y llama la atención en estas primeras descripciones de la Biblia es que no se menciona Shavuot como Zman Matan Toratenu, el tiempo en que se nos dio nuestra Torá. La Torá no dice claramente que Shavuot recuerde los eventos impresionantes del monte Sinaí. Este silencio es importante. Nos hace preguntar cosas importantes sobre para qué era la fiesta al principio y cómo su significado más importante cambió tanto con el tiempo. Si al principio no se trataba de la Torá, ¿para qué era principalmente? ¿Y cuándo y por qué cambió así? Entender este silencio es muy importante para ver cómo la fiesta fue cambiando después. Justo esta falta de un recuerdo claro en la Torá sobre lo que pasó en el Sinaí en Shavuot creó un espacio. Era un espacio que permitió, y quizás incluso hizo falta, que después se pensara y se hablara más sobre esto. La tradición judía no es algo que no cambia. Es como un río vivo de ideas y costumbres. Los textos principales nos dan la base, pero cada generación tiene que pensar en ellos, tratando de entender por qué son importantes para su propia época. Que no estuviera tan claro el significado final de Shavuot en la Torá invitó a nuestros sabios a mirar más a fondo, a unir las ideas para asegurar que la fiesta siguiera teniendo fuerza espiritual para todas las generaciones que vinieran.
Por eso, es clave darse cuenta de que lo que Shavuot significaba no estaba totalmente decidido desde el principio en los textos de la Biblia. Comenzó muy unida a la agricultura, una fiesta para agradecer la generosidad de Dios y lo fértil que era la tierra. Pero su historia no terminó ahí. La fiesta iba a cambiar, iba a tomar forma con las cosas importantes que pasaron en la historia, con ideas sobre Dios, y con la conversación continua entre Dios, la Torá y el pueblo judío. Esta forma de entender las cosas es una muestra de lo fuerte que es el judaísmo y de cómo puede seguir cambiando para bien. Así se asegura que las costumbres antiguas sigan siendo importantes para la gente de hoy, con la misma fuerza de siempre. Uno de los primeros nombres bíblicos de Shavuot es Yak Yakatzir, la fiesta de la cosecha. Este nombre, que encontramos en Éxodo 23:16, conecta directamente la fiesta con el final de la cosecha de granos, en especial la cosecha de trigo que venía después de la cosecha de cebada. En la sociedad agrícola del antiguo Israel, la cosecha era un momento muy importante del año. Significaba el resultado de meses de trabajo y la promesa de tener comida para el año siguiente. Celebrar la cosecha era una forma de mostrar alegría y dar gracias a Dios por lo fértil que era la tierra y porque las estaciones del año llegaban siempre. Este nombre nos muestra lo conectada que estaba la fiesta con la tierra y sus ciclos. Otro nombre importante que se le da en la Torá es Yom Yabikurim, el día de los primeros frutos, como se menciona en Números 28:26. Este nombre destaca una costumbre principal de Shavuot, llevar los primeros frutos maduros, sobre todo los 2 panes hechos con el trigo nuevo, al templo de Jerusalén como ofrenda. Esto no era solo algo simbólico, era una forma real de reconocer que Dios es quien nos da todas las cosas buenas. Las familias llevaban con alegría sus bikurim, creando un ambiente de fiesta y agradecimiento entre todos. Este ritual mostraba la unión entre el esfuerzo de las personas al cultivar la tierra y la bendición de Dios, para que la tierra diera frutos. Estas raíces agrícolas le dieron a Shavuot un significado muy profundo desde el principio. La fiesta era un momento para reconocer que las personas dependemos de la ayuda de Dios. Los ciclos de sembrar, crecer y cosechar se veían como muestras del cuidado continuo de Dios por su pueblo y por todo lo creado. Así, la alegría de Shavuot no era solo el alivio de tener una buena cosecha, sino una felicidad espiritual más profunda, basada en la relación con aquel que da todas las cosas buenas. Celebraba la abundancia de la tierra de Israel, una tierra prometida a sus antepasados, y las bendiciones de una vida tranquila, dedicada a la agricultura, bajo la protección de Dios. Aunque Shavuot fue cambiando y ganando nuevos significados, estos temas agrícolas originales no se perdieron del todo. Dieron una base muy rica para construir otras ideas más adelante. La idea de los primeros frutos se podía usar como una imagen para otras cosas de la vida, como la idea de que Israel era los primeros frutos de Dios entre las naciones. Los temas de crecimiento, madurez y ofrecer cosas valiosas hechas con esfuerzo tendrían mucho sentido cuando la fiesta se relacionó con la entrega de la Torá, que es como el fruto más valioso de la sabiduría de Dios ofrecido al pueblo judío. La Torá nos pide hacer algo especial que une Pesaj con Shavuot, contar el Omer. Levítico 23, versículos 15 y 16 nos dice: «Contarán ustedes mismos, desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traen el Omer que se mece 7 semanas. Deben estar completas». Este tiempo se llama Sefirat HaOmer. Consiste en contar cada uno de los 49 días entre el segundo día de Pesaj, cuando se llevaba la ofrenda del Omer de cebada nueva, y la fiesta de Shavuot. Contar cada día hace que sintamos mucha emoción, como si estuviéramos en un viaje organizado en el tiempo que nos lleva a un lugar muy importante. El número 7 es muy importante en el pensamiento judío. Muchas veces significa que algo está completo, es sagrado o es un ciclo perfecto. La orden de contar 7 semanas completas, o sea, semanas de semanas, antes de Shavuot, hace que sintamos aún más que nos estamos preparando para algo súper importante. No es esperar sin hacer nada, sino que es marcar el tiempo a propósito, con atención. Así, el tiempo que pasa entre una fiesta y otra se vuelve un tiempo para prepararse. Cada día que contamos acerca más a la gente al momento esperado, y hace que tengamos más ganas de que llegue la fiesta que está al final de estas 7 semanas. Contar así, con tanto cuidado,
nos muestra lo importante que es este tiempo y la fiesta que anuncia. La ofrenda del Omer era una medida de cebada recién cosechada que se presentaba en el templo el segundo día de Pesaj. Este acto especial marcaba el inicio de la temporada de cosecha de granos. La cebada maduraba antes que el trigo, y esta ofrenda permitía que se pudiera comer la nueva cosecha. Por eso, contar el Omer empieza con algo que tiene que ver con el campo, uniendo todo el tiempo de 7 semanas con el trabajo de la cosecha. Este trabajo terminaba con la cosecha del trigo y cuando se llevaban los primeros frutos en Shavuot. Esto mantiene una conexión clara con el calendario del campo, que era tan importante para la vida en el antiguo Israel. Con el tiempo, este periodo de Sefirat HaOmer empezó a tener un significado espiritual muy profundo, más allá de sus raíces en la agricultura. El viaje de Pesach a Shavuot se empezó a ver como una forma de hablar del propio crecimiento del pueblo judío. Pesach celebra que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, o sea, una liberación física. Shavuot, como se empezó a entender que fue cuando se entregó la Torá, representa la liberación espiritual y aceptar un pacto con Dios y un propósito como nación. Así, los 49 días de contar se convirtieron en un tiempo para mejorar espiritualmente y prepararse. Un tiempo para estar listos para recibir la Torá de nuevo cada año, haciendo que el viaje sea tan importante como llegar al final. Sección 5. El gran debate, saduceos, fariseos y el significado de Shabbat. Durante la época del Segundo Templo, la sociedad judía tenía muchas formas diferentes de entender sus tradiciones. Esto se veía especialmente entre dos grupos importantes, los saduceos y los fariseos. Los saduceos venían, en su mayoría, de familias de sacerdotes y de gente con dinero y poder. Su vida religiosa y su autoridad se basaban en el templo de Jerusalén y los sacrificios que allí se hacían. Ellos entendían la Torá escrita de una forma muy al pie de la letra y tradicional. Muchas veces, no aceptaban creencias o costumbres que no estuvieran escritas claramente en ella. Su poder estaba muy conectado con el templo, y por eso eran muy importantes en la vida religiosa y política. Por otro lado, los fariseos eran un grupo que incluía a sabios y gente común. Ellos decían que la Torá oral era muy importante. Estas eran las tradiciones y explicaciones que se creía que se habían pasado de generación en generación junto con la Torá escrita. Pensaban que era clave para entender y usar la ley judía en la vida de todos los días. Los fariseos defendían una forma de ver el judaísmo más activa y que se pudiera adaptar. Querían que sus enseñanzas sirvieran para todas las partes de la vida y para toda la gente, no solo para los sacerdotes. Poco a poco, más gente común los seguía, porque se enfocaban en enseñar y en una fe fácil de entender para todos. Ellos fueron como los abuelos espirituales del judaísmo rabínico que vino después. Un punto muy importante en el que no estaban de acuerdo estos dos grupos, y que afectaba directamente cómo se celebraba Shavuot, era cómo entendían la frase Mimojorat HaShabbat. Esto significa el día después del Shabbat. Desde ese día se empezaba a contar el Omer, como dice en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15. Los saduceos entendían Shabbat de la forma más literal, el día de descanso de la semana, el séptimo día. Por eso, ellos decían que la ofrenda del Omer siempre se debía llevar un domingo, el día después del Shabbat semanal que caía durante Pesaj. Esto significaría que Shavuot, 7 semanas después, también caería siempre en domingo. Pero los fariseos, que se basaban en sus tradiciones de interpretación oral, pensaban diferente. Ellos decían que, en este caso específico, Shabbat no se refería al descanso semanal, sino al primer día de Pesaj, que es un día de fiesta y descanso, un Shabbatón. Por lo tanto, la cuenta del Omer debía empezar el segundo día de Pesaj, el 16 de Nisán, sin importar en qué día de la semana cayera. Según esta forma de calcular, Shavuot entonces caería el sexto día del mes hebreo de Sivan. Esta discusión, que parecía solo sobre cómo calcular las fechas en el calendario, tenía en realidad razones religiosas muy profundas y consecuencias muy grandes para la forma misma de entender la fiesta. Sección 6. La Torá. Escritura fija o documento vivo. Un desacuerdo fundamental. La forma en que los saduceos veían la Torá se basaba en la idea de que era algo fijo y que no podía cambiar. Para ellos, la Torá escrita era la única fuente de autoridad divina.
Generalmente, no aceptaban la idea de una Torá oral, o sea, un conjunto de interpretaciones y tradiciones pasadas de generación en generación, porque pensaban que era una invención humana sin validez. Esta forma de pensar, lógicamente, los llevaba a leer el texto bíblico de una manera más literal. Por lo tanto, según ellos, la autoridad religiosa debía estar en manos de los sacerdotes y la gente del templo, que eran los guardianes elegidos de la palabra escrita y sus rituales establecidos. Había poco espacio para el tipo de reinterpretación flexible que otros defendían. Los fariseos, que después se convirtieron en los rabinos de la Mishnah y el Talmud, tenían una opinión muy diferente. Ellos creían que la Torá escrita, o Torá Shevichtav, fue entregada a Moisés en el Sinaí junto con una Torá oral, o Torá Shebaal Peh. Esta Torá oral daba el marco necesario, las interpretaciones y las formas de aplicar el texto escrito, haciendo que fuera importante y útil a través de diferentes tiempos y situaciones. Para los fariseos, la Torá no era una reliquia quieta del pasado, sino un documento vivo, que respiraba, una fuente de sabiduría divina, que seguía mostrando su significado a cada generación dispuesta a estudiarla y comprometerse con ella profundamente. Este desacuerdo tan importante sobre qué era la Torá y cómo interpretarla alimentó directamente el debate sobre la fecha de Shavuot. Para los saduceos, la instrucción de contar desde el día después del Shabbat, Levítico 23:15, exigía seguir al pie de la letra el significado simple de Shabbat como el día de descanso semanal. Cualquier cambio basado en una tradición oral era inaceptable. Para los fariseos, en cambio, su tradición de interpretación, que entendía que Shabbat en este versículo se refería al primer día de Pesaj, no solo era válida, sino fundamental para cumplir correctamente el mandato de Dios y descubrir las conexiones más profundas dentro del calendario de fiestas. Las consecuencias de estas opiniones diferentes iban mucho más allá de las discusiones sobre el calendario. Tocaban la mismísima esencia de la autoridad religiosa y el liderazgo de la comunidad. El modelo de los saduceos prefería un grupo de élite, que heredaba su posición y que controlaba la práctica religiosa a través de su servicio en el templo y su apego estricto al texto. En cambio, el modelo fariseo defendía una autoridad más repartida, basada en el estudio, el aprendizaje y la capacidad de interpretar y enseñar la Torá. Esta última forma de ver las cosas hacía que el liderazgo religioso y el compromiso profundo con la tradición pudieran estar al alcance de más gente, promoviendo una vida religiosa más activa y en la que más personas podían participar. Sección 7. Reinterpretando Shavuot. De la abundancia de la cosecha al regalo de la Torá. La interpretación de los fariseos, que empezó a contar el Omer desde el segundo día de Pesaj, hizo que Shavuot cayera siempre en el sexto día del mes hebreo de Sivan. Esta fecha específica tenía un significado muy grande en la tradición judía, porque mucha gente creía que era el aniversario de cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí. Aunque la Torá misma no dice claramente que la fiesta de Shavuot esté unida a esta fecha o a este evento, la coincidencia era demasiado importante como para ignorarla. Esta coincidencia en el calendario, que los fariseos apoyaron, abrió la puerta para una nueva forma muy profunda de entender el significado principal de la fiesta. Lo genial de esta nueva forma de entender fue unir una fiesta que ya existía, con sus raíces en la agricultura y sus temas de los primeros frutos y la alegría de la cosecha, con el evento más importante que formó la historia del pueblo judío, la revelación en el Sinaí y la aceptación de la Torá. Esta idea tan brillante de los rabinos no eliminó el carácter agrícola de Shavuot, sino que lo hizo más importante, dándole un propósito nacional y espiritual más profundo. Los primeros frutos de la tierra se volvieron como un símbolo de la Torá, el mejor fruto de la sabiduría de Dios y de cómo Israel la aceptó. Fue un cambio que tocó profundamente el alma de la nación. Esta unión cambió por completo la identidad de Shavuot. Aunque el agradecimiento por la cosecha seguía allí, la fiesta se fue convirtiendo cada vez más en Zman Matan Toratenu, la época de la entrega de nuestra Torá. La atención pasó de las ofrendas individuales de productos del campo a una celebración de todos juntos del pacto divino hecho en el Sinaí. Se convirtió en un tiempo para volver a decir que se aceptaban las leyes y enseñanzas de la Torá, y para dedicarse de nuevo a estudiar y cumplir. Esta nueva definición le dio a Shavuot un ancla espiritual fuerte y duradera, que iba más allá del templo físico y de la propia tierra, preparándola para nuevas realidades.
Los sabios de Israel tuvieron un papel muy importante en este proceso de darle un nuevo significado. Ellos no solo estaban guardando costumbres antiguas, estaban dando forma activamente al mundo espiritual del judaísmo. Al ver las conexiones más profundas entre el ciclo de la agricultura, la historia contada y lo que la gente necesitaba espiritualmente, se aseguraron de que Shavuot siguiera siendo importante para las generaciones futuras. Esta nueva forma de entender fue una prueba de que entendían que la tradición debe tener raíces firmes, pero también responder a los cambios, ser capaz de crecer y renovarse para seguir viva e importante, especialmente cuando las circunstancias de la historia cambian. Sección 8. La transformación duradera de Shavuot, asegurando la supervivencia y la unidad en el exilio. La destrucción del segundo templo en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo por los romanos, fue una catástrofe sin igual para el pueblo judío. Marcó el fin del sistema de sacrificios, el cese de los rituales que se hacían en el templo y la pérdida de la institución central de la vida religiosa y nacional judía. Las prácticas directamente conectadas con el templo, como la ofrenda de Bikurim o primeros frutos en Shavuot, ya no se podían hacer de la manera establecida. Este trágico evento planteó un desafío existencial. ¿Cómo podría el judaísmo sobrevivir y mantenerse unido sin su centro sagrado? Es aquí donde la genialidad de la reinterpretación farisea de Shavuot realmente se hizo notar. Si Shavuot hubiera seguido siendo solo una fiesta agrícola relacionada con llevar los primeros frutos a un lugar geográfico específico, el monte del templo en Jerusalén, su celebración se habría visto muy afectada, o incluso imposible, para la gran mayoría de los judíos dispersos por la diáspora. La pérdida del templo podría haber significado que Shavuot perdiera importancia, convirtiéndose en una reliquia de tiempos pasados. Su supervivencia dependía de un significado que fuera más allá del lugar físico y el ritual. Al establecer firmemente Shavuot como la conmemoración de la entrega de la Torá, los sabios le dieron a la festividad un enfoque que se podía llevar a todas partes y que siempre sería importante. El estudio de la Torá, la aceptación de sus mitzvot o mandamientos y la celebración de la sabiduría divina eran actividades que cualquier judío podía hacer en cualquier parte del mundo, sin importar la situación del templo, la sinagoga, la casa de estudio o Beit Midrash, y el hogar se convirtieron en los nuevos santuarios donde el espíritu de Shavuot podía florecer. La Torá misma se convirtió en la patria portátil del pueblo judío. Esta profunda transformación fue una estrategia pensada e inspirada para asegurar la supervivencia nacional y fomentar la unión entre un pueblo disperso. El Shavuot reinterpretado unió a los judíos alrededor de su herencia espiritual compartida, la Torá, que se convirtió en el símbolo duradero de su pacto con Dios y de su identidad única. La cuenta del Omer, que antes estaba ligada a la maduración de las cosechas, ahora podía verse de forma metafórica, como señala Yael Shahar, representando el desarrollo de la historia, donde el destino de las naciones, como semillas cuidadosamente cuidadas, depende de la ley y la justicia. Esta remodelación de Shavuot por los líderes judíos buscaba formar una sociedad lo suficientemente fuerte para soportar la larga noche del exilio y conservar su esencia. Sección 9. Debates antiguos, ecos modernos, cohesión y autoridad en el Israel de hoy. Los debates antiguos sobre Shavuot, en especial, las discusiones entre los saduceos y los fariseos sobre cómo era la Torá y quién tenía la autoridad religiosa, no son solo cosas curiosas de la historia. Se escuchan muy claramente en los problemas y las charlas que hay en el Israel de hoy. Las preguntas sobre quién tiene la autoridad religiosa, cómo se debe entender y usar la ley judía en un país moderno, y qué hace que alguien sea judío, siguen siendo temas de mucha discusión. Los ecos de cómo los saduceos querían todo centralizado, en contra de cómo los fariseos se adaptaban, todavía se pueden notar en las discusiones de ahora sobre cómo debe ser el Estado judío. Hoy, como bien dice Yael Shahar en su artículo en Haaretz del 29 de mayo de 2025, el reto para los líderes religiosos en Israel es, de muchas formas, al revés de lo que fue para los sabios que prepararon el judaísmo para el exilio. Antes, la tarea era cuidar la identidad y las costumbres judías cuando estaban dispersos. Ahora, la tarea es construir una sociedad judía unida y que incluya a todos en su propia tierra, donde son independientes.
Esto significa manejar muchas ideas diferentes, religiosas, no religiosas y culturales, buscando estar unidos sin que todos tengan que ser iguales, un equilibrio difícil que necesita la misma sabiduría y visión que tuvieron nuestros sabios de antes. Cosas que pasaron hace poco, como cuando se dijo que los líderes moderados de la organización de rabinos Tzohar intentaron no dejar participar a rabinos de los movimientos conservador y reformista en un evento de Shavuot. Algunos lo ven como una señal preocupante. Estas acciones, dice Shahar, pueden dañar la unidad del país y se parecen a cómo los saduceos querían tener todo el poder y decir de forma muy estricta quién tenía razón en la religión. Estos problemas muestran la tensión que sigue existiendo entre una idea de autoridad religiosa que es única y no incluye a otros, y una forma más abierta e inclusiva de ver la vida judía en Israel, lo que podría debilitar lo que une a la sociedad. Pero, aunque hay estos problemas con los líderes, hay señales de esperanza que vienen de la gente común. Organizaciones como Beth Hillel están trabajando mucho para que se entiendan y ayuden mutuamente los israelíes que son religiosos y los que no lo son, aprendiendo y haciendo cosas juntos. Además, cada vez hay más intentos de que la responsabilidad por servicios como la supervisión de la comida kosher, los matrimonios y las conversiones, no esté en un solo lugar, sino que pase a los rabinos y comunidades locales. Estas ideas se parecen más al modelo que no estaba centralizado y se enfocaba en la comunidad, como defendían los primeros fariseos y rabinos, con la idea de hacer la vida judía más fácil de alcanzar, más atenta a las necesidades y, al final, que una más a todos los grupos de la sociedad israelí. La búsqueda de una vida judía llena de energía, unida y con sentido, continúa.